Muy buenas noches, amados amigos y hermanos. Es para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta ocasión y principalmente para darle a conocer el programa divino correspondiente a nuestro tiempo. Quiero leer una escritura muy importante correspondiente a este tiempo y se encuentra en el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, verso 25 en adelante. Y dice de la siguiente manera: porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida, por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué recompensa o qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Que Dios nos permita comprender su palabra y nos bendiga grandemente para comprender el momento que estamos viviendo. Amén. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. El Señor Jesucristo, conocido en la historia bíblica como el Mesías, el Cristo, el ungido. El Cristo, el ungido, el Mesías, significa lo mismo. Siendo Jesús el personaje eterno que no fue conocido por el pueblo hebreo como el Melquisedec y el Elohim que le había aparecido a Abraham, Jesús, sabiendo quién él era, conociendo el programa que él tenía para llevar a cabo, él, conociendo lo que era la primera venida del Mesías, del Hijo del Hombre, y conociendo lo que era la segunda venida del Hijo del Hombre, profetizó de la segunda venida del Hijo del Hombre, mostrando el propósito de la segunda venida del Hijo del Hombre, como también estuvo hablando de la primera venida del Hijo del Hombre y su propósito. Él estuvo anunciando su primera venida, estuvo declarando
revelando su primera venida y dando a conocer el propósito de su llegada. Él dijo que venía para dar su vida por sus amigos, por los hijos de Dios. Él vino para derramar su sangre y redimir de todo pecado a los hijos de Dios. Por eso Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Jesús sabía que para eso Él había llegado. Él conocía el simbolismo del templo. Él sabía que Él estaba representado en el Cordero que se sacrificaba por el pecado del pueblo. Por lo tanto, Él ocupó su lugar en su primera venida y llevó a cabo la obra de la primera venida del Hijo del Hombre. La obra que llevó a cabo lo identificó como el Mesías prometido para ese tiempo, aunque el pueblo no lo reconoció, aunque las religiones no lo comprendieron, aunque los gobiernos no lo vieron como el Rey de Israel, como el Mesías prometido, pero con todo y eso era el Mesías prometido, el Hijo del Hombre en su primera venida. Y así, siendo Él el Hijo del Hombre en su primera venida, llevó a cabo la obra del Hijo del Hombre en su primera venida. Él estaba consciente de lo que estaba aconteciendo en el programa divino. Él sabía que un cambio de dispensación se estaba llevando a cabo, lo cual no pudo ser comprendido por las religiones, los gobiernos y las demás entidades que la nación hebrea tenía. Pero no importa que la gente crean o no crean que está aconteciendo un cambio divino, Dios lo lleva a cabo en el tiempo determinado por Dios. Estaba llevándose a cabo un cambio de dispensación. La primera dispensación la estableció Moisés, un profeta. Tenemos que comprender que siempre las dispensaciones las comienzan los profetas de Dios, porque Dios no hace nada sin antes revelar sus secretos a sus siervos, los profetas. En palabras más claras, el medio de comunicación de Dios con los seres humanos han sido siempre los profetas. Dios siempre se ha comunicado con la raza humana en esa forma, aun cuando vino el Mesías, el Cristo, el Hijo del Dios viviente, vino a ser un profeta también, porque era Dios revelándose a la raza humana en forma humana. Grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne, dijo San Pablo. El Señor Jesucristo fue la revelación, la manifestación de Dios en carne humana. Emmanuel, Dios con nosotros. Es tan grande el programa divino para la raza humana que lo ha dado a conocer siempre a través
de sus profetas. Hombres enviados por Dios con las dos conciencias juntas. Cada cierto tiempo ha aparecido un hombre con las dos conciencias juntas para Dios comunicarse con la raza humana y darle a conocer el programa divino para ese tiempo. Por eso tenemos la Escritura, la Biblia, el libro de Dios, dado a la raza humana a través de los profetas de Dios. Y aun cuando Dios se manifestó en carne humana, vino a ser el profeta más grande de todos los profetas. Amén. Por eso le llamaban el profeta de Nazaret, el profeta de Israel, porque Jesús vino a ser el profeta más grande de todos los profetas. El Señor Jesucristo, conociendo el programa que desde antes de la fundación del mundo había trazado al pie de la letra, llevó a cabo lo que él había diseñado para ese tiempo: la redención de la raza humana por su sangre en la cruz del Calvario. Muchas personas en aquel tiempo pensaron que había sido derrotado Jesús de Nazaret, el profeta de Nazaret. Pero Jesús sabía que estaba obteniendo la victoria más grande en favor de la raza humana. Estaba obteniendo la redención de la raza humana por su sangre. Lo vinieron a comprender los discípulos luego de su muerte y resurrección, pero no lo podían comprender al principio porque estaba encubierto de sus ojos. La obra de la primera venida del Hijo del Hombre estaba encubierta de los ojos aún de los mismos seguidores del Señor Jesucristo. Cuanto más de los enemigos del Señor Jesucristo. No comprendían su ministerio, no comprendían la obra que estaba llevando a cabo, pero la llevó a cabo y con esa obra obtuvo eterna redención para todos los hijos de Dios. Él también conocía la segunda venida del Hijo del Hombre. Él podía mirar hacia el futuro y ver las cosas que acontecerían. Y por esta causa profetizó, estuvo hablando de las cosas que acontecerían más adelante. Estuvo mostrando las señales que la raza humana estaría viendo. Estuvo mostrando todo lo relacionado al Hijo del Hombre, a su segunda venida, a los ángeles en la venida del Hijo del Hombre. Estuvo mostrando también a los escogidos en el tiempo de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. Por eso, él mirando y viendo la situación de la raza humana, dijo: ¿qué recompensa dará el hombre por su vida? ¿Qué recompensa dará el hombre por su vida
Ya que si el hombre granjeare todo el mundo y al fin pierde su alma, ¿de qué le vale? El ser humano todavía no ha comprendido el valor del alma que tiene. El hombre no ha comprendido que lo que él es el alma que lleva dentro. Lo que los seres humanos ven es el cuerpo físico mortal, el cual hoy es, y quizás mañana ya no es, porque ha terminado su tiempo aquí en la tierra. Y como del polvo vino, al polvo regresa. Aquí en la tierra, y como del polvo vino, al polvo regresa. Pero el alma que lleva dentro ese cuerpo es lo que en realidad es el ser humano. El ser humano es alma viviente. Por eso Jesús dice, ¿qué recompensa dará el hombre por su alma? No por su cuerpo, por su alma. Porque lo más que tiene valor, lo que en realidad tiene valor en el ser humano, es el alma. El cuerpo físico es la ropa terrenal que tiene el ser humano, y el espíritu que tiene es una ropa, una vestimenta de otra dimensión. La vestimenta espiritual de otra dimensión del alma es el espíritu, y la vestimenta física terrenal que tiene el alma suya es el cuerpo que usted posee. No importa cómo se vea esa vestimenta, se vea bien o no se vea muy bien, muy elegante, es solamente una vestimenta que algún día será cambiada en la resurrección de los muertos y transformación de los vivos. Amén. Tendrá una vestimenta eterna, nunca más se la tendrá que cambiar. Por eso Jesús pregunta, ¿qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el alma es lo que tiene valor delante de Dios. Porque el alma es lo que en realidad es la persona. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. La segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. ¿Para qué? Y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. La segunda venida del Hijo del Hombre es para traer la recompensa a cada ser humano. Viene con sus ángeles para llevar a cabo la gran obra de la recompensa que cada persona se merece de acuerdo a lo que ella es. Amén. Y usted quizás se preocupe en esta noche y diga, pero yo no sé si soy lo suficientemente tan bueno o tan buena
para recibir la buena recompensa de parte de Dios y escuchar las palabras: buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. No es por lo bueno humanamente que una persona pueda hacer que pueda esa persona reclamar las bendiciones, las buenas recompensas de parte de Dios, sino por la forma en que Dios juzgará a cada persona. Y para hacer más sencillo todo esto, debemos comprender que en la parábola del trigo y de la cizaña, Él dice que hay trigo y hay cizaña. El trigo, dice el Señor Jesucristo, son los hijos del reino. La cizaña, los hijos del maligno. En el tiempo de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, dice el Señor Jesucristo, y el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a todos los escogidos. La buena simiente, los hijos del reino de Dios, representados en el trigo de Dios, recibiendo, comenzando en el reino de Dios a recibir, comenzando a recibir la gran bendición de la cosecha, como trigo del Señor, como hijos del reino de Dios. Una gran recompensa para todos los hijos de Dios será la cosecha del trigo, con gran voz de trompeta siendo llamados, juntados, recogidos en el tiempo final, para comenzar las bendiciones del reino de Dios en la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. Ahí comienzan los hijos de Dios a recibir la recompensa de hijo del reino de Dios. Luego la cizaña en el juicio de la gran tribulación, el juicio apocalíptico señalado para quemar la cizaña recibirá lo que le corresponde según sus obras de cizaña, porque el campo ha estado con trigo y cizaña. La cizaña recibirá la recompensa de cizaña y el trigo recibirá la recompensa de trigo. La gran cosecha del trigo será la recompensa para el trigo, para los hijos de Dios, lo cual llega a una escala tan y tan alta que reciben la transformación de sus cuerpos y los muertos la resurrección para vivir eternamente. La recompensa del trigo de los hijos del reino en el tiempo final, en la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. No nos preocupa mucho lo que va a recibir la cizaña.
Más bien nos interesa lo que el trigo ha de recibir, porque es lo que nosotros deseamos recibir y estamos preparados para recibir, siendo los hijos del reino de Dios en este tiempo final. Por eso, en el tiempo en que nosotros vivimos, hacemos lo que dijo el Señor Jesucristo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Buscando el reino de Dios se encuentra la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, porque no va a encontrar la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles fuera del reino de Dios. Para que lo entendamos mejor, miremos hacia el pasado 2000 años atrás. El pueblo hebreo estaba esperando la venida del reino de Dios. Y cuando el reino de Dios vino, no lo vieron. Estaban esperando que las huestes celestiales establecieran el reino aquí en la tierra, y estaban esperando ver todas esas huestes celestiales y ver al Mesías con una corona y una vestidura de rey, siendo traído por esas huestes celestiales y colocado en el trono de David para reinar en medio del pueblo hebreo. Pero no fue así. La venida del reino de Dios 2000 años atrás, y no será así tampoco la venida del reino de Dios en nuestro tiempo, conforme a la promesa divina. El reino de Dios estaba sobre la tierra 2000 años atrás en medio del pueblo hebreo, y el pueblo hebreo no lo comprendió. Por eso le preguntaron a Jesús: ¿cuándo ha de venir el reino de Dios? Jesús le dice a ellos: el reino de Dios entre vosotros está. ¿Por qué estaba el reino de Dios en medio del pueblo en aquellos días? Porque allí estaba la venida del Hijo del Hombre cumplida, manifestada, trayendo el mensaje de la primera venida del Hijo del Hombre y llevando a cabo la obra de la primera venida del Hijo del Hombre. El reino de Dios estaba sobre la tierra y no lo veían. Y allí estaba el rey de Israel, el rey de los judíos, y no lo veían como rey. Pensaban que era Belcebú, el príncipe de los demonios, y era el príncipe de paz, Jesús de Nazaret, el hijo de David. Y el pueblo no estaba viendo el reino de Dios en medio de los hebreos. Siempre que la venida del Hijo del Hombre se lleva a cabo, el reino de Dios entre el pueblo está manifestado. Y los hijos del reino buscan el reino de Dios. Y los hijos del reino en el tiempo final son llamados con gran voz de trompeta y son colocados en el reino de Dios para ver, entender lo que Dios está llevando a cabo en su reino en ese tiempo. Y así los misterios del reino de los cielos son dados a conocer a los hijos del reino, porque son los hijos del reino de Dios los que tienen derecho a conocer los misterios del reino de los cielos. Por eso Jesús en una ocasión, cuando
los discípulos le dicen o le preguntan a Jesús, ¿por qué tú le hablas a ellos en parábolas y a nosotros no? Jesús le dice, porque a vosotros es concedido saber, conocer los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no. Porque ¿qué derecho tiene una persona que no sea un hijo del reino de Dios para exigir que Dios le dé a conocer los misterios del reino de los cielos correspondientes a ese tiempo? No tiene ningún derecho ninguna persona que no sea un hijo del reino de los cielos. Pero todo hijo del reino de Dios tiene el derecho de conocer los misterios del reino de los cielos en el tiempo en que está viviendo, porque a los hijos del reino de Dios les es concedido conocer los misterios del reino de los cielos. Y en aquel tiempo, el misterio del reino de los cielos, que en aquel tiempo era permitido conocer los hijos del reino de los cielos, era nada menos que el misterio más grande de todos los misterios, el misterio de la primera venida del Hijo del Hombre 2000 años atrás. Ese misterio, las religiones no lo conocían. Ese misterio, los gobiernos terrenales no lo conocían, porque los misterios del reino de los cielos no es para que cualquier persona los conozca, sino los hijos del reino de los cielos. Los hijos del reino son los que tienen el privilegio de conocer esos misterios, porque a vosotros es concedido una concesión divina. A vosotros es concedido conocer los misterios del reino de los cielos. A los demás, a ellos, al resto, no es concedido. ¿Y quién puede obligar a Dios a que Él le dé a conocer los misterios del reino de los cielos a tal o cual nación, a tal o cual gobierno, a tal o cual entidad social o religiosa? Ninguna tiene el derecho, ni tiene el privilegio para pedirle a Dios que le dé a conocer los misterios del reino de los cielos. Porque no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia y lo da a conocer a los hijos del reino de los cielos. A nadie más. Por eso Jesús, cuando estuvo sobre la tierra, le dijo a sus discípulos: a vosotros es concedido conocer los misterios del reino de los cielos, los misterios que todos desearon conocer. Bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Estaban viendo que la primera venida del Hijo del Hombre, y estaban escuchando que al Hijo del Hombre en el mensaje correspondiente para aquel tiempo, la bienaventuranza más grande de aquel tiempo, el misterio más grande estaba con ellos, la primera venida del Hijo del Hombre, Jesús de Nazaret. Conocer a Jesús de Nazaret como el Mesías prometido, el Cristo, el Hijo del Dios viviente, era la bienaventuranza más grande
de aquel tiempo y conocer ese gran misterio de quién era Jesús de Nazaret, no era por conocimiento humano, porque ninguna de las religiones con el conocimiento teológico pudo conocer a Jesús como el Mesías, como el Hijo del Hombre. Pero hubo un hombre sencillo, humilde, un pescador, Pedro, cuando preguntó Jesús, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Comenzaron a decir, unos dicen que tú eres fulano de tal, otros dicen que tú eres fulano de tal, o sutano. Otros dicen que tú eres Juan el Bautista, que ha resucitado. Otros dicen que tú eres alguno de los profetas. Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿y ustedes? ¿Quién dicen ustedes que es el Hijo del Hombre? Pedro dice a Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Pero, y no decían todas las religiones que Dios, el Padre, estaba en su religión, en su templo, en el templo que ellos tenían. Ahora Jesús dice, está en el cielo. Ninguna de las religiones pudo decir que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Solo Pedro pudo decirlo por la revelación del Padre Celestial. La bienaventuranza grande de Pedro fue saber, por revelación divina, quién era Jesús de Nazaret. Porque Jesús de Nazaret era el misterio más grande del reino de los cielos, manifestado en medio del pueblo de Israel. Era nada menos que Dios manifestado en carne, el misterio de la piedad. Y la segunda venida del Hijo del Hombre es el misterio más grande del reino de los cielos, que en el tiempo final se manifiesta. El misterio por el cual hubo silencio en el cielo por casi media hora, cuando se abrió el séptimo sello. El séptimo sello, la segunda venida del Hijo del Hombre, cuando fue abierto por el Cordero, hubo silencio en el cielo por casi media hora. Por casi media hora del cielo, equivalente a 20 y pico de años de los nuestros. Porque 20 y algo más de años es media hora de las del cielo. Porque 1000 años de los nuestros es un día de los del cielo. Un día del cielo, un día delante de Dios, es como 1000 años de los nuestros. Por eso hubo silencio en el cielo por casi media hora. Hubo silencio en el cielo por la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, llamando con gran voz de trompeta a todos los escogidos y colocándolos en el reino de Dios en el tiempo final. Eso es la segunda venida del Hijo del Hombre en el tiempo final. Amén, Señor. Para traer la recompensa a los escogidos, a los hijos del reino de Dios, y luego a los hijos del maligno, a la cizaña. Pero primero vamos a recibir la recompensa de los escogidos en este tiempo
y vamos a entender el gran misterio del reino de los cielos, la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, porque a vosotros, escogidos, hijos del reino de Dios, es concedido conocer los misterios del reino de los cielos, la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. Dios les bendiga, Dios les guarde. Muchas gracias por vuestra amable atención y pasen todos muy buenas noches. Hasta la próxima. Con ustedes, Miguel Bermúdez Marín, para concluir en esta noche.